Hola, hola, muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Buenas en tardes. compañía del profe Chava y de la Única Digital. Gracias por hacernos llegar. Hoy nos acompaña Jaime Alberto Jiménez Pedrosa y Manuel Órale. González Ramírez, dos amigazos conocedores del tema. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su atención y por su aceptación. ¿qué- Con gusto estamos aquí Sí. ¿Qué tal? Buenas participando. tardes otra vez. Gracias por escucharnos y gracias por vernos. Ya presentados, hoy les quiero compartir, les vamos a platicar en esta cápsula de un personaje muy importante en el siglo XX, originario de Jalostotitlán, Jalisco, radicado en la ciudad de Guadalajara, de una importancia a nivel estatal. Nos referimos nada menos que al doctor Pedro Rodríguez Lomelí, una persona muy preparada, muy capaz y además familiar de Jaime Jiménez. Aquí les vamos a ir platicando un poco de su vida, su obra, los libros que él hizo, cómo se desarrolló y el legado que nos dejó. Nos dejó unas letras muy bonitas aquí en el estado de Jalisco. Comenzamos un poco, Jaime. Pues yo relativamente pues no sé mucho sobre la historia de mi tío Pedro Rodríguez Lomelí, pero sé que nació en 1899 y murió en 1991 y tuvo dos hermanos y una hermana, Clotilde, y Rubén y Fidel. Fidel, papá de Coti, la esposa del doctor Landeros. De Clotilde, Sí, correcto. y los tres han sido maestros, sobre todo Rubén y Fidel, que se dedicaron más a la docencia. Así es. La señora Clotilde, esposa del doctor Landeros, también tuvo un hermano futbolista, sobrino de nuestro personaje del doctor Pedro Rodríguez Lomelí. Aquí Manuel nos va a platicar un poquito de la familia del doctor Pedro Rodríguez Lomelí. Sí, mira, el doctor Pedro Rodríguez Lomelí se le considera escritor, político, periodista y parapsicólogo. Hijo ilustre de Jalostotitlán, así se le ha considerado diario. Sus padres fueron Modesto Rodríguez y María del Carmen Lomelí. Matrimonio con la profesora Margarita Ochoa Sánchez, sus hijos Pedro Rodríguez Ochoa y Carmen Margarita Rodríguez Ochoa. O sea, estudió la primaria en Jalostotitlán, estuvo 5 años en el seminario de San Juan de los Lagos, posteriormente fue maestro de escuela primaria por la Escuela Normal de Jalisco a partir de 1921 y a la vez, a partir de 1921, estuvo estudiando medicina en la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el título de médico cirujano partero en 1927 por la propia universidad. Tuvo una trayectoria muy importante en El Informador, fue supervisor de la sección editorial de Diario del Informador desde 1944, encargado de la sección literaria de esta misma publicación durante 50 años aproximadamente, y hasta sus últimos años de vida mantuvo una colaboración semanal al supervisar la sección literaria en plano completa, publicada todos los domingos. Es lo que nos tocaba ver toda la vida a los que fuimos, a los que leíamos El Informador, que era el principal diario aquí en Jalostotitlán. Creo yo que, o sea, de acuerdo a las edades nos íbamos a los deportes, nos íbamos a los monitos, como les decíamos, pero como era de Jalos, todos veíamos la sección literaria. Así es, algo que quiero anexar. Él casa en 1950 con la maestra. Cabe mencionar que su esposa también fue un gran personaje en el campo de la Secretaría de Educación Pública Federal y del Estado. Y yo tuve la suerte de conocer a uno de sus hijos, al varón, a Pedro. Él se dedica a las artes gráficas y él me platicaba mucho del doctor, del papá. Sí, pues sí, fue una colaboración muy importante en El Informador, y yo, aparte quiero hacer mención de un personaje un poco desconocido, que yo creo que se le debe dar honor, o cuando menos en este caso nombrarlo, al doctor Alfonso Castañeda, que fue colaborador en la sección literaria. Había una parte que se llamaba Hace 50 años. Y ese doctor Alfonso Castañeda tenía una hemeroteca muy grande que ya en su vejez lo donó a
a la Casa de la Cultura Jalisciense, debe estar en la Casa de la Cultura de Jalisco. Y fue un hombre muy íntegro y todo su legado se lo dio al Estado, al Estado de Jalisco. Quiero mencionar que a principios del siglo XX, en el estado de Jalisco, se forma un grupo político fuertísimo, preparado por José Guadalupe Zuno, gobernador del estado, suegro del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y él invita al doctor Pedro Rodríguez Lomelí a formar parte de este famoso grupo llamado La Bohemia. Este grupo que encabezaba los puestos más claves para poner a la gente en el gobierno del estado al mando, y no fue la excepción. El doctor Pedro Rodríguez Lomelí, entre otros de Jalos, que participan en el famoso grupo de La Bohemia. Está Everardo Topete, cuñado y también miembro de La Bohemia y gobernador del estado, del señor José Guadalupe Zuno. Entonces se codeaba en un círculo de intelectuales donde pues él aportaba muchas letras. Ahorita me gustaría mucho que Jaime nos platicara un poquito, y Manuel, de los libros que elabora el doctor Pedro Rodríguez Lomelí. Bueno, ahí hay un poco, yo la verdad creí que tenía algunos libros, pero pues ahora que quise traerlo no lo encontré. Yo creo que el libro más importante que él hizo se llama El libro del amoroso y bello pensamiento. Ese libro pues tenía mucha filosofía y como era tendencia, pues bueno, era de las logias, era perteneciente a las logias masónicas. Sí, era masón el grupo. Y entonces pues era, pues estaba muy señalado por la feligresía, por el catolicismo, ¿verdad? Pero mi tío Pedro Rodríguez, eran 3 personajes muy importantes en el estado que estuvieron juntos casualmente en el seminario, a lo mejor por eso hicieron socios, que era don Guadalupe Zuno, que fue gobernador del estado, José Garibi Rivera, que fue el primer cardenal de México, y mi tío Pedro Rodríguez. Y los 3 fueron compañeros en el seminario de San Juan. Seminario. Yo quiero, bueno, aquí no hay mucha seriedad. Bueno, sí hay seriedad, pero hay que intervenir. Nada a mí de fue mi padrino en primera confirmación. Y entonces la primera confirmación fue en la Catedral de Guadalajara. Y pues era a las 12, 1 de la tarde. Y mucha gente, cuando eran las confirmaciones, era mucha gente la que iba, y los padrinos y todo. Y pues ya uno niño y con la ansiedad del regalo y de salir pronto de ahí. Y cuando llegó casualmente a darme la cachetada el Garibi Rivera, la confirmación, duraron mucho rato platicando entre ellos, y yo volteé, ¿a qué hora se callan? Y pues ya me andaba. Esa fue una anécdota muy... Pues me acuerdo mucho de eso, ya cuando terminaron, que me dieron mis 50 pesos, feliz. Curiosamente, a pesar de que no era muy amigo de la Iglesia Católica, tenía un amigo que hasta su muerte lo mandó llamar, el padre José Rosario Ramírez Mercado, el padre Chayo, mejor conocido. Era muy, muy amigo de Pedro Rodríguez Lomelí, y llevaron una amistad muy bonita entre ellos, fíjate. Y luego hay que recordar ese poema tan bonito que le compone Jalostotitlán, Las torres de mi pueblo. Sí. Las campanas. Las campanas de mi pueblo, perdón, gracias. Es un poema hermoso que vale la pena darlo a conocer aquí, por los medios, a Jalos. Es otro de sus libros es sobre Jalos, se llama En un pueblo alteño. En un pueblo alteño. Ese libro, qué hermoso. Y luego tiene sobre algo que le gustó mucho y que fue muy respetado, el espiritismo y la parapsicología. Escribió un libro también sobre eso. Y el otro libro fue La hora fugaz, que es un recuento de poesías, que es el que lo trae. Aquí está. Sí. La hora fugaz. Es uno de los libros. Todo carcanchita, pero es el doctor aquí su libro. Ahora, sobre eso de la afinidad o no afinidad de ideas porque estudiaron juntos, hay una conferencia del padre Chayo en la que sobre las personas que pasaron por el seminario. Todos los liberales fueron seminaristas. Entonces ahí se prepararon, correcto. Entonces hay una conferencia que tengo el folleto porque lo sacaron después. Entonces no porque no sean afines en ideas no van a ser amigos. Claro. Entonces, así es. Ahora,
algo también sobre su vida, o sea, de acuerdo a la afinidad de ideas. En las elecciones de 1932, el doctor Pedro Rodríguez Lomelí fue candidato. Fue candidato a la gobernatura por el Partido Agrarista, muy afín a sus ideas. Claro. Entonces, Como buen rojo. sí, entonces, volviendo a eso de la corriente con la que pertenecían. Sí, quiero mencionar un poco de ese grupo de la Bohemia. Tenía un grupo de choque de más derecha, de más creencia católica, como buenos jaliscienses y alteños. Ese grupo se llamaba Bandera de Provincia. ¿Quién lo encabezaba? Nada menos que Agustín Yáñez, otro gobernador del estado y otro gran literato originario de Yagualica, alteño. Y con él había un poeta muy capaz, Gutiérrez Hermosillo, que muere muy joven, y él no pudo pues acompañarlo muchos años en ese grupo de Bandera de Provincia, que es el grupo de choque contra la Bohemia. Ambos grupos se repartieron los gobernadores del siglo XX. Hay que recordar que también el grupo de Bandera de Provincia tuvo gobernadores muy católicos y alteños, por decir Orozco Romero, entre otros. Claro. Yo creo que ahí, bueno, a lo mejor no está muy bien lo que diga, pero pues lo siento y lo voy a decir. Claro. En Yagualica ha habido mucha gente que ha destacado en las artes, en la política, en la literatura y en la religión también. Y yo en una ocasión le preguntamos a una persona ahí de Yagualica, y dice, es que cuando vemos a un joven que es prominente, que tiene buenas ideas, lo apoyamos, el color que sea y la bandera que sea. Dice, y en Jalos, no, los cangrejos, hijo del, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso fue un poco... Sí. Una anécdota de alguien que me lo platicó, eso de Yagualica. San Miguel el Alto y Aranda se han caracterizado por ensalzar o ayudar al que ven con capacidad, para llevarlo. Y hablando también un poco sobre la poesía, bueno, mi tío Pedro tenía, yo creo que era más un hobby la poesía que la política o la filosofía framasónica, pero hablando de poetas, pues no hay una denominación para poeta. Yo creo que el que es poeta es el que se siente poeta, no tiene que tener una... Y aquí en Jalos yo creo que de los principales poemas que tenemos, bueno, ya casi contemporáneos, no, porque nada más queda César Ramírez, un gran poeta, César Ramírez, un poemiazo con muchos reconocimientos. Mis respetos. Claro. Para don César. Claro. Y es un tipo con miel, un tipo que lo queremos todos. Claro, con mucho, y con mucho sentido. Le gusta mucho hacer lo que hace. Yo desde que vinieron aquí, bueno, ellos vivieron en México, cuando llegó aquí a Jalos lo veía como actualmente, con ropa charra y a caballo, tenía un caballo alazán y uno prieto acá en los caños, ¿verdad? De botín charro, fue piteado y tejano. Siempre fue muy exacto. Muy de caballo. Otro poeta aquí de Jalos que también considero también que tuvo un premio nacional, Enrique Macías Loza también. Ese personaje, yo creo que le tenemos que dedicar a otra cápsula otro día que nos acompañes, Jaime. Yo creo que sí. Porque se la merece don Enrique Macías Loza. El poeta de Jalos, aunque no nació físicamente aquí, bueno, cierto. Pero decía él... El de Tuxpan, él se sentía de Jalos. Él decía que era el poeta de Jalos. Sí, Enrique Macías. Yo tengo su libro y unos poemas fuertes. Sí. De gran parte de ese libro lo escribe dentro de la cárcel. Claro. Él estuvo preso, acuérdate, y se dedica a escribir. Y dentro de la prisión hacen un concurso nacional de cuentos. No, ya había salido. Ya estaba fuera. Pero lo hizo sobre un acontecimiento que vino provocando que cerraran la cárcel de Olatos por los mítines tan fuertes y fugas, una fuga muy grande de guerrilleros, y fue cuando se cambió. Y el otro poeta, pues, mi tío Pedro, ¿verdad? Y hay más poetas, pues, Agapito, y hay mucho... Agapito Jauregui mucha gente, no es un título obligatorio. Eso es. En el orden que deben de ir. Sí. Para mí el poeta sabe acomodar las letras en ese orden. Para mí Replacencia pues ya rebasa. Claro, por la literatura. Es el número uno. Y su tipo de poesía es único. O sea que hay quienes abordan temas
y Hierro Plasencia es único. Por eso estuvo tan peleado con la iglesia, porque en aquel tiempo hasta decían que era sacrílego, ¿no? Porque decía, una poesía de Ciego Dios decía, qué bien te ves así, crucificado, bien quisieras herir y no puedes, quien acertó a ponerte en ese estado, no hizo cosa mejor que así te quedes. Entonces, ¿cómo? ¿Qué mejor es? ¿Qué es lo mejor estado que lo hayan crucificado? Y la iglesia, y por eso siempre fue repudiado y exiliado. Pero exiliado. Todo, en la poesía todo depende de la entonación, y nos lo demostró Víctor un día fuera de cámara. Sí, la forma de expresarlo tiene que ver. Todo es como lo expreses y lo irreverente que parece es una reverencia. Claro. Sí, gracias al profe Chávez y a La Única vamos a ver un programa narrado por Víctor Jiménez Barba, que hoy sale al aire, y lo van a ver, les va a gustar mucho esta cápsula dedicada al gran poeta de Plasencia. Hablando otra vez del doctor Pedro Rodríguez Lomelí, ¿no traes ahí en ese libro el poema de Las campanas de mi pueblo? Sí está, yo creo que sí, está un poco, a ver si en el índice, Raúl. Sí. A ver, búscalo en el índice. Sí, de hecho, pues hay tantas cosas por decir que de mi tío Pedro Rodríguez y de todos los poetas de Jalos, y también un reconocimiento, me estaba leyendo la idea, a Víctor Barba, Jiménez Barba, porque es un hombre que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar aquí la genealogía de Jalos, se ha metido mucho a la página de los mormones y él sabe más de genealogía de Jalos que mucha gente. Y tiene una facilidad. Que ha sido muy trabajador en ese aspecto. Que sabe interpretar la caligrafía de las épocas y eso lo hace único. Les voy a leer un poquito de los versos de Las campanas de mi pueblo, del doctor Pedro Rodríguez Lomelí. Las campanas de mi pueblo, que alegres tocando están, parece que van diciendo, Jalos, Jalostotitlán. Es mi pueblito risueño, un lindo pueblito alteño, mi pueblo de adobe y cal. Es la muchacha bonita, blanca, limpia y pobrecita, con vestido de percal, que se sentó junto al río para verse en su cristal. Así es este pueblo mío, pueblo de adobe y de cal, sentado junto al río. Pueblo que tienes fragancia de jardines de mi infancia. Vengo a recoger las rosas de ese jardín de quimera que olvidé en la primavera de mis ansias dolorosas. Nada ha cambiado, es igual, el pueblo de hoy al de ayer, la parroquia colonial y la plaza principal, que me miraron crecer, con su fuente la plazuela y junto de ella la escuela, en donde empecé a aprender. Y aún está allí la ventana, en la calleja sombría, en la que vi una mañana la primera novia mía. Todo está igual. Uno vacío nos llena el alma de frío. Muchas gentes que buscamos y quisimos tanto, son semillas que enterramos en el viejo camposanto. Todo está igual, mas las gentes que voy viendo en mis caminos son cansados peregrinos con arrugas en las frentes. Pendida su fortaleza, llevan con su triste calma cenizas en la cabeza y un poco de frío en el alma. Yo también soy un romero cansado, triste y sombrío. Yo también quiero que me quiten este frío. Pueblo, mi pueblo querido, en ti yo busco el consuelo. De caminante perdido, me siento como un polluelo que se recoge a su nido. Las campanas de mi pueblo, que alegres cantando están, parece que van diciendo, Jalos, Jalostotitlán. Sus sones me dicen una muy dulce canción de cuna. En su sonido hay una santa placidez de una oración. Es mi madre que me canta su dulce y vieja canción. Pues para mí es un poema muy hermoso que vale la pena que las nuevas generaciones lo conozcan, darlo a conocer. Para mí es una joya que alguien nos ofrezca sus letras en un acomodo tan sentir tan bonito como lo hizo el doctor Pedro Rodríguez. Pues ha habido un poco de agradecimiento de parte de los ayuntamientos, dado que la biblioteca municipal lleva el nombre de Pedro Rodríguez Lomelí, y ahí por ahí hay alguna, no sé cómo, alguna confusión o no hay una aclaración o se ha hecho
no sé qué. La calle que va a Buenos Aires se llama Pedro Rodríguez desde un inicio, pero entonces como Jesús Hermosillo, que en paz descanse, también presidente municipal, era de tendencia pues también de izquierda. Sí, claro. Y puso la calle, la primera amigo calle. íntimo del doctor. Claro, y la primera calle la hizo, se llamaba Karl Marx. Pero entonces ahí como... materialismo del comunismo. Yo creo que hubo algo ahí que le cambiaron las primeras cuadras o primeras 2 cuadras a nombre de Carlos Marx y luego siguió la de Pedro Rodríguez Lomelí. Sí. Pero de hecho ahí hay una mediana confusión. Se sigue llamando igual, Sí, Carlos Marx y Pedro Rodríguez Lomelí hasta el circuito de las Rosas. Hasta allá va. O sea, se le ha respetado el nombre al doctor ahí en el barrio del Refugio, antiguo barrio de Guanachata. En cuanto a los reconocimientos, cuando empezaron los reconocimientos a personajes salteños en los 80s por la Secretaría de Agricultura y el Consejo de Fomento Turístico, él fue uno de los primeros homenajeados por Jalostotitlán. Era cuando Jesús Hermosillo era presidente. Entonces, o sea, que ha tenido sus reconocimientos, desgraciadamente no de la magnitud que lo amerita. O sea, yo pienso que merece algo más. Así es, no echarle al olvido, al saco del olvido a este personaje. Vale la pena redescubrirlo, releerlo, reestudiarlo y reconocerlo, ¿por qué no? Un personajazo del siglo XX y pues que no mueran sus letras. Afortunadamente la hemeroteca del Informador está para todo el público. Y se puede meter uno a ver, o sea, cuando salían los segmentos, a cuáles escritores eran a los que ponía en su momento. Eran cuentos de él, R presencia muchas veces. Entonces ahí está en la hemeroteca, uno puede verlo. Pues son siempre personajes cuando destacan, pues son personas que llaman la atención y provocan muchos conflictos o envidias o discrepancias. Y hay que ver dónde viene y cómo pensaba y qué tipo de pensamientos tenía. Era rojo, era masón, pues se le consideraba, así lo criticaban. Pero no dejaba de ser una persona muy capaz. Y algo que la parapsicología, ¿verdad? La parapsicología pues es la psicología que no se entiende, ¿no? Y la verdad que pues decían que él era espiritista y hacían sesiones con todo ese grupo de la bohemia. Sí, es correcto, les gustaban las ciencias ocultas, les gustaba la práctica del espiritismo, creían en la presencia del más allá entre nosotros. O sea, era una forma de pensar pues que se respeta. Yo, en una ocasión, estando yo niño, me acuerdo muy bien que vino a mi casa y a mi mamá, estaban platicando y de repente le dijo, mira, Socorro, tú soñaste esto y significa esto y lo otro. Y mi mamá, todavía me acuerdo, se me enchina el cuero. Mi mamá se le salieron las lágrimas por la vehemencia con lo que le dijo y con la certeza. Digo, pues quién sabe. Mi abuela Francisca tener, ¿no? Ramírez, hermana de tu abuelo Valentín, iba a visitar a sus tías a San Juan de los Lagos. Y las tías les platicaban asustadas de ese grupo de jovencitos, entre ellos el doctor Pedro Rodríguez, que hacían elevar los cubiertos, levitar losas en la mesa de las tías. La ouija y juegos mentales. Juegos paranormales. Paranormales, sí. Entonces, en su tiempo, imagínate, estamos hablando de hace 100 años. No era... Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos hace 100 años, cuando él ya estaba expulsado del seminario. No era un joven, con los años era muy reconocido, o sea, en todos los círculos. O sea, ese círculo. Sí. Pero siempre hasta la fecha son temas tabús, ¿no? Sí. De hecho, el templo masón que estaba atrás del periódico El Informador en la ciudad de Guadalajara, él era miembro activo. Sí, de la logia, sí. De la logia masónica de Jalisco, donde se manejaba el poder y la capacidad intelectual. O sea, el masón era satanizado por ciertas creencias religiosas, pero hay que reconocer que para ser masón no era cualquier persona. No. Tenía que tener un nivel intelectual muy alto para poder entrar. Y altruismo, ¿no? Y que también ser altruista. Sí. Y pues sí, la relación... No eran tan
tan satánicos como nos lo hacían creer desde pequeños. Que el masón viene a matarte o a matar niños o a perseguirlos. Bueno, los masones llegaron aquí empezaron en el siglo XVII. Es correcto. Cuando comenzaron, pero los masones Antes se no, dedicaban se por la Se arquitectura. cree que llegan desde con Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, pues 1600, 1700. Siglo XVI. Siglo XVII. Pero eran constructores. Hasta hay una Fulcanelli escribe sobre la masonería, Sí. toda la... Si tú ves la simbología de ellos, de los masones, vas a ver el triángulo con el ojo de la inteligencia y todos los artefactos que usaba un alarife, el compás hoy y conocido como arquitecto. el compás y la escuadra. El compás y la escuadra, que eran los instrumentos del alarife, Sí. hoy conocido como arquitecto. Sí, pues eso ha pasado. La verdad que ojalá y tuviéramos más, y pues ahora fue un programa muy, muy a la brava, como dicen, pero a ver si nos había que documentarnos ¿Algo más. para despedirte, Manuel? No, pues sería todo. Fue muy placentero platicar del doctor Pedro Rodríguez Lomelí y ojalá se le dé su lugar aquí en Jalos, que no nomás sea una callecita como son muchos de nuestros personajes. Claro. Así es, un personaje digno de reconocerlo y de que no quede en el olvido. Claro. Es lo que yo invito. Pues amigos, no estaba muy preparado y hacemos esto un poco breve, pero para la próxima vamos a prepararnos mejor. Muchas gracias, Sí, Jaime y Manuel. Y gracias a ti. Gracias principalmente a la única digital, el profe Chava. Sí. Gracias por todo y ahí estamos. Gracias, buenas tardes. Pasamos de 15. Sí.